Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se alegran con los que vienen a adorar al Señor en su casa? Amén. El Señor es bueno y nos concede una vez más el reunirnos y el disfrutar de su presencia. Amén. Muy bien, les pido que me excusen un poquito la voz porque he tenido algo de gripa, pero aquí estamos, hermanos. Aquí estamos y bueno, vamos a seguir adelante en el estudio de la palabra, conociendo al Señor. Amén. Muy bien, entonces yo quiero que usted tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, su esfero para anotar. Y antes de comenzar, oremos al Señor nuestro Dios, roguemos por que el Espíritu Santo, que es nuestro divino Maestro, nos guíe a toda la verdad. Amén. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti reconociendo que somos personas completamente necesitadas de ti. Personas, Señor, que aunque pudieran vivir lejos de ti, no quieren hacerlo. Personas que por tu gracia hoy vienen delante del trono tuyo por Cristo para alabarte y para bendecirte. Señor, reconocemos que hemos pecado también y confesamos nuestros pecados a ti, creyendo lo que dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor bendito, nos humillamos y rogamos para que se haga en nosotros tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, como ustedes saben, hemos venido llevando una serie de enseñanzas acerca de la persona de Dios, aprendiendo quién es Dios según su palabra. Esto en teología se llama teología propia, o sea, en otras palabras, es qué dice Dios en su palabra, que es Él acerca de sí mismo. Amén. Hasta el momento, para hacerles un pequeño resumen, hemos aprendido que Dios es grande, que Dios es uno, que Dios es espíritu con E mayúscula, que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es juez, que Dios es legislador, que Dios es fiel, que Dios es eterno, que Dios es creador, que Dios es sustentador, que Dios es inmutable. Y hace 15 días exactamente aprendimos que Dios es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Amén. ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y mirando de pronto en sus apuntes, recordarnos algo, por lo menos un versículo de lo que vimos acerca de aquel atributo de Dios que dice que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe? ¿Alguien tiene allí? A ver, mi amada esposa. Por eso es que la amo tanto, ¿sí? ¿Alguien más tiene algo en sus apuntes? Oscar. Pues nos gustaba mucho esta semana estudiando con la niña en la guía que estábamos estudiando de Hebreos 4:3. Sí. Lo dice muy claro, es muy conciso porque dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí. Y es muy claro porque a una niña decía, o sea que no le podemos esconder absolutamente nada a Dios. Nada se les puede esconder a Dios, ¿no? No hay secretos para Dios. No hay secretos. No sé si alguien recuerda una de las más maravillosas de las definiciones acerca de que Dios es omnisciente, cuando dicen los teólogos que Dios se conoce perfectamente a sí mismo,
que eso es bastante decir, que eso tiene muchísimo significado si usted lo piensa bien, porque Dios es eterno, sublime, soberano, y que Él se conozca a sí mismo habla de su omnisciencia, es algo sobrenatural. ¿Amén? Muy bien, entonces hoy vamos a continuar, vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Vamos a ver otros dos atributos de Dios. El primero que vamos a ver es que Dios es omnipresente. ¿Que Dios es qué? Omnipresente. Y el segundo que vamos a ver es que Dios es omnipotente. ¿Omni qué? No ovni como los ovnis de objeto volador no identificado, sino omni, con M-N-I, ¿ok? Entonces vamos a empezar con omnipresente. Dios es omnipresente. Entonces, ¿de dónde sacamos esa palabra o de dónde sacan los teólogos la palabra omnipresente? Bueno, eso es una palabra que viene del latín, es una palabra compuesta. En la primera parte está omni, O, M de mamá, N de nene, I, omni, y eso significa todo. Omni significa todo. Y praesens, así con ese tal como suena, con ese al final, praesens, que significa presente. En latín, solo en la definición en latín, quiere decir estar presente en todo lugar a la misma vez, al mismo tiempo. Y en el caso de Dios, en la Biblia, significa que Dios está siempre presente en todo lugar, escuche bien, Dios está siempre presente en todo lugar, en toda su plenitud. No es que haya una partecita de Dios, un pie de Dios, digamos, en la China y un codo de Dios aquí en Colombia, no. Dios está siempre presente en todo lugar y en toda su plenitud. Amén. Vamos a ir al salmo que mi esposa mencionó hace un momento, el Salmo 139. Vamos a leer los versículos 7 hasta el 10. Salmo 139, versículos desde el 7 hasta el 10. Cuando lo tiene, por favor, dice amén. 139, 7 al 10. Por favor, siga la lectura allí conmigo. Dice el salmista, aquí exactamente es el rey David quien escribió este salmo, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué pasa? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista aquí plantea dos preguntas que son las que vimos en el versículo 7. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si usted se da cuenta, espíritu allí está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Entonces, él plantea la pregunta, ¿a dónde? O sea, ¿a qué lugar puedo irme yo donde tú no me encuentres, Señor? Donde tú no estés presente. Y en la siguiente pregunta es parecida, dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿Será que hay un lugar al que podamos correr, ir en avión, a caballo, chalupa o en barco, donde nos podamos ocultar y esconder de Dios? Él mismo da la respuesta en el siguiente versículo. Fíjese que el 8 dice: si subiera a los cielos, ¿qué? O sea que en nuestra época moderna, si alguno de nosotros fuera a la NASA y convenciera a esos gringos allá de que nos deje subir a un cohete espacial y ser expulsados de la Tierra e ir incluso al espacio, a lo que conocemos como el infinito, ¿qué va a pasar allá? Allí está Dios. Y luego él continúa hacia adelante porque él va a hacer una referencia al cielo, a la tierra e incluso después de la vida, en la muerte, y en todo se va a encontrar con Dios. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo número 9. Dice, el 8, perdón. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. En el Seol de la época del rey David, el Seol se escribe en el original Sheol, SH, Sheol,
Y lo que quería decir para ellos era el lugar de los muertos, o sea, a donde uno iba después de morir. Dice entonces, si me muriera y me fuera ya al lugar de los muertos, ¿sabe qué voy a encontrar? Que allí estás tú. Pero luego él sigue todavía más para allá y dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, si él se montara en un barco y se fuera lo más lejos posible en el mar, ¿qué va a encontrar él? ¿Qué dice? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me cogerá tu mano. No hay un solo lugar, escuchen, en el universo, en esta vida o la vida por venir, donde no esté presente Dios en su plenitud. No hay lugar. ¿Saben que cuando estaba pensando esto de que ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Me acordé del profeta Jonás. ¿Sí se acordaron de él? ¿Quién sabe la historia de Jonás? ¿Quién sabe qué pasó con el profeta Jonás? Mavis. Pues que él era un hombre justo y lo que cuenta la historia es que Dios mismo le Satanás venía a rodear la tierra. Ay, perdón, ¿Diego o Jonás? Jonás dije. Bueno, Jonás. ¿Era un profeta? El profeta Jonás, Dios le mandó a hacer, él era un profeta, le mandó a hacer algo en una ciudad perversa. Y él decidió no obedecer en Nínive y se fue a otra parte y ahí Dios lo trajo. Con lo que ya conocemos que fue un pez que lo trajo. Y sabemos que él conocía a Dios verdadero y por eso él no quería ir a predicarle porque se había querido predicar porque aún Dios estaba allá. Entonces Dios le habla a su profeta Jonás, le ordena que vaya a los ninivitas, o sea, una región que se llamaba Nínive. Era el pueblo enemigo de Dios, el más arduo y más grande enemigo que tenían los judíos en la época del profeta Jonás. Y el Señor le dice, no, vaya y predíqueles para que se arrepientan de sus pecados y para que se vuelvan a Dios. Y él se pone todo enojado, él no puede creer que Dios le esté dando esa orden. Y entonces él inmediatamente, ¿qué hace? Se baja al puerto más cercano, toma un barco que lo llevaba al otro lado del mundo conocido. Ese era el destino del barco que él tomó. ¿Y qué le pasó? Pues viene tremenda tormenta, lo arrojan del barco, se lo traga un gran pez y vuelve y lo escupe en la tierra. Ya listo y dispuesto, después de 3 días de estar dentro de ese animal, a hacer la voluntad del Señor. No hay un lugar donde usted se pueda esconder de Dios, hermano. No hay un lugar donde yo ni nadie más se pueda esconder de Dios. A donde sea que vayamos, allí está Él. Amén. Vamos a ir ahora a Jeremías 23, capítulo maravilloso dentro de la historia de ese gran profeta del Señor. Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 23 también, hasta el 26. Jeremías 23 hasta el 26. ¿Lo tiene? Mire la pregunta, escuche bien, esto es una pregunta que hace Dios mismo. Es la pregunta que está haciendo Dios. Fíjese, dice el 23, Jeremías 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? Vea el 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces le voy a dar un poquito de contexto. Jeremías está hablando inspirado por el Espíritu del Señor. Y el Señor en esta parte, particularmente en este capítulo 23, está hablando acerca del remanente fiel, del cual también se habla más adelante en el Nuevo Testamento. Y Dios está airado, Dios está enojado, porque para ese momento dentro de la historia de Israel ya habían habido varios dirigentes, tanto espirituales como naturales, que habían pecado mucho y que habían guiado al pueblo a apartarse de Dios por su pecado. Particularmente habían muchos profetas que eran falsos, que no eran enviados por Dios, que Dios nunca llamó ni puso en ese ministerio. Y esos profetas falsos siempre decían, no, es que me soñé tal cosa
y se lo comunicaban al pueblo como si fuera de parte de Dios, engañándolos y manipulándolos. Muy parecido a lo que pasa hoy día en muchas iglesias. Y el Señor está enojado, porque están hablando en su nombre, pero están hablando mentiras, cosas que Él no les dio para que ellos se las compartiera al pueblo. Y es entonces donde el Señor, refiriéndose a estos dirigentes, pastores y profetas de la época, Él denuncia el pecado que ellos habían cometido y les recuerda una cosa, que no se dejen engañar a ellos mismos. Que esos falsos profetas no se engañaran ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lugar y ninguno de ellos puede ocultar sus pecados ni sus vidas delante de Dios. Eso es maravilloso. No hay, escuche bien, no hay un solo pecador que pueda esconder sus pecados delante de Dios. No hay una persona que pueda huir del Señor y no rendirle cuentas al final. Todos vamos a dar cuentas al Señor. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice incluso en el Nuevo Testamento que todos, incluyendo los creyentes, hemos de dar cuentas a Dios por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Es donde el apóstol Pablo le dice a cada quien y le dice, mire cada uno cómo es que está edificando. Si usted edifica con oro, con piedras preciosas, o usted está edificando en hojarasca, en hojas secas, en paja que se van a consumir por el fuego. Dios les está recordando en ese momento de la historia, desde el Antiguo Testamento, que no hay ninguno que engañe a la gente en su nombre que se va a escapar de su juicio. Dios está allí presente, ellos no se pueden ocultar y ellos van a tener que darle cuentas al Señor. Amén. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo debemos reaccionar frente a la omnipresencia de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes cuando entendemos que verdaderamente Dios está presente en todo lugar y que no hay nada oculto delante de Él? En el caso de los creyentes, escuche bien, los creyentes debemos responder con gozo, con fe y con confianza en el Señor. Con gozo, con fe y con confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios siempre estará presente en nuestras vidas. Aún en el lugar más oscuro y en el lugar más solitario en el que tú y yo nos podamos encontrar a lo largo de nuestro peregrinar en esta vida, allí podremos acercarnos a Dios, clamar a Él y disfrutar de su presencia. Y eso sí es algo muy reconfortante para el verdadero creyente. Creo que es algo que muchas personas, aún dentro de la iglesia, aún siendo cristianos, aún no entienden. Y es que Dios no está encerrado aquí en estas cuatro paredes, este piso y este techo. Que Dios está presente en absolutamente todo lugar. Y que aunque la Biblia nos manda que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, la verdad es que nosotros vivimos gran parte de nuestra vida fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y que al vivir nuestra vida allá nosotros tenemos muchos inconvenientes. A veces teníamos días más negros que otros, a veces, gracias a Dios, tenemos más alegrías que tristezas, pero lo importante y lo maravilloso de saber que Dios siempre está allí es entender que no importa qué tan difícil sea lo que nosotros pasemos o en el lugar donde estemos, aún allí podemos ponernos de rodillas, humillarnos delante de Dios y estar en su presencia en el nombre de Jesús. Eso, hermano, usted tiene que llevárselo en su corazón. Nunca se deje engañar por el diablo. Usted puede y debe ir a la presencia de Dios en oración. Puede ir a adorarlo, puede ir a darle gracias en el lugar donde usted esté. Y eso no está mal porque Él está allí presente. De nuevo les digo, no es que usted deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero le digo que cuando no esté en la iglesia y esté en algún otro lugar, allí Dios también está presente, siempre dispuesto a escucharnos, siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. Amén. Guárdelo allí. Ahora, ¿cómo debe reaccionar un incrédulo frente al hecho de que Dios es omnipresente? Bueno, la verdad es que el incrédulo debe temer. La verdad es que el incrédulo tiene que sentir terror hasta en sus huesos. Tiene que estar petrificado del miedo, porque sabe que ya no hay nada que le pueda ocultar al Señor y que no hay un lugar donde pueda esconderse de Él. Sabe que tarde que temprano va a llegar a su presencia.
y va a ser juzgado. Y al no haber querido atender el mensaje del Evangelio, de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo, esa persona va a tener que pagar con creces por sus pecados durante toda la eternidad. Así que no es que un pecador se le vaya a escapar a Dios, no es que se vaya a salvar de su juicio. Alguien que se puede salvar del juicio de Dios es solo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe en Él, se ha apartado del pecado y que ha consagrado su vida para vivir en su presencia, amándole y obedeciéndole. Amén. No podemos seguir más porque realmente no hay mucho tiempo, pero continuamos con el siguiente atributo de Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Esa palabra también viene del latín, omnis, O-M-N-I-S, que significa todo, y potens, así como suena, P-O-T-E-N-S, potens, que en latín significa poderoso. En el caso de Dios, significa que Él tiene poder infinito, escuche bien, Dios tiene poder infinito e ilimitado. Ahorita vamos a explicar un poco más porque yo sé que hay gente que se preocupa con esa definición. Significa que Dios tiene poder infinito e ilimitado. ¿Amén? Infinito e ilimitado es el poder de Dios. También significa, y esto también yo quiero que todos lo tengamos presente siempre, siempre, siempre a lo largo de nuestra vida, es que Dios puede hacer todo lo que Él ha determinado hacer y ninguna persona o fuerza puede detenerlo. ¿Sí escucho? Dios puede hacer todo lo que Él ha determinado hacer y ninguna persona o fuerza puede detenerlo. Nadie puede detener la mano de Dios. Nadie ni siquiera puede forzarlo a hacer lo contrario. Realmente es imposible. Pero aquí, por supuesto, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, escuchen, queridos hermanos, hay que hacer siempre una claridad, la claridad más importante. Hay que decir que Dios puede hacer todo, ¿sí? O sea, decir que Dios puede hacer todo, pero también decir que Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su propia naturaleza. Todo lo que está de acuerdo ¿con qué? Con su propia naturaleza, con su santidad, con su justicia, con su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Wayne Grudem, el teólogo, cuando empezamos esta congregación, el pastor nos dio muchas enseñanzas extraídas de la teología sistemática, que es un libro así gordote, pero muy bueno, de Wayne Grudem. Es un teólogo que todavía está vivo. Y él lo define así, él dice, aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. ¿Sí? Aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. ¿Sí? O sea, Dios no va a hacer algo que esté en contra de su propia naturaleza, de su santidad, de su justicia. Dios no va a mentir. Dios no va a engañar. Dios no va a hacer cosas que estén en contra de sí mismo. ¿Okay? Entonces hablamos, hay una paradoja. Ahí descubrí que el primero que la planteó como ejemplo fue el pastor R.C. Sproul. Él fue el que dijo, oiga, se plantean algunos la paradoja de que si Dios puede hacer una piedra tan grande que nadie la pueda mover, o que si Dios va a hacer un triángulo cuadrado, o si va a ser un cuadrado triangular. Dice, no sea ilógico. Dios va a hacer todo lo que sea consecuente consigo mismo, todo lo que sea justo, santo, correcto. ¿Sí? Dios no va a hacer algo injusto o deshonesto. Él nunca va a hacer eso. Amén. Entonces Dios es todopoderoso, pero hay cosas que definitivamente Él no va a hacer. Y no puede hacer por su propia naturaleza. Vamos todos a Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8. Muy conocido. Apocalipsis capítulo número 1 y el versículo número 8. Apocalipsis 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Fácil de encontrar, allá casi terminando la Biblia. ¿Lo tienen? ¿Atrás lo tienen? Sí, muy bien. Leamos todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Les voy a dar un poquito de contexto. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan el apóstol. La Biblia nos dice en diferentes oportunidades que Juan el apóstol fue el más joven de todos los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted eso? El más jovencito. También nos dicen los libros de historia que fue Juan el único de los apóstoles que murió de muerte natural. ¿Sabía usted eso? Todos los demás apóstoles, todos fueron asesinados por servir y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Los libros de historia dicen que Tertuliano, que fue conocido como uno de los padres de la iglesia temprana, era un teólogo tremendo y un gran escritor. Él sí menciona en uno de sus libros que Juan fue martirizado en Roma por un emperador que se llamaba Dominiciano. ¿Cómo se llamaba? Perdón, no, Dominiciano, como dominical, escuela Dominiciano, el emperador Dominiciano. ¿El qué hizo? Él tenía tanta ira porque Juan seguía predicando el evangelio de Dios y trayendo gente a Cristo, que lo tomó y lo mandó a uno de sus peores castigos, uno de los peores martirios que habían en la época. ¿Cuál eran esos castigos? Era que ellos tenían una caldera gigante, del tamaño de una piscina grande, llena de aceite, hirviendo. Y a las personas las arrojaban vivas a ese aceite hirviendo. Al apóstol Juan, él ordenó que le hicieran eso. Fue y lo arrojó. El problema estuvo en que fueron y lo sacaron y salió ileso. No tenía quemado ninguno de sus cabellos. Entonces ese emperador, como eran tan místicos en su momento, él creyó que eso era una cosa mágica, una cosa súper extraña. Pero ya no queriendo seguir adelante con el martirio que le estaba llevando a cabo a Juan, él decide desterrarlo, o sea, sacarlo del imperio y lo envía a una isla que se llamaba la isla de Patmos. Esa isla todavía existe y es un lugar como un museo. Yo he visto videos donde algunos pastores y teólogos van a visitar ese lugar, todavía está. Y allí, dice él, aquí en el libro de Apocalipsis, él estando en el día del Señor, dice, orando, recibe la revelación del Señor Jesucristo de todo el libro de Apocalipsis. Ahí fue donde sucedió. Y en las primeras partes encontramos, por ejemplo, ese capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesucristo se le presenta y habla. Y Él le da sus cualidades allí. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ahora, si usted ve esa afirmación del versículo número 8, tiene cuatro afirmaciones diferentes, está compuesta por 4 partes. La primera, él dice que él es el alfa y la omega. ¿Sabía usted que el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego? Y era una forma muy utilizada en la época de los griegos para resumir o para decir que una persona lo contenía todo o que lo sabía todo. Que lo sabía todo de principio a fin. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el todo y en todo. Luego dice que Él es el principio y fin. La Biblia nos dice claramente que el Señor Jesucristo estuvo presente en la creación. Él es el creador. La Biblia también nos dice que el Señor Jesucristo es el sustentador de todo lo que existe. ¿Se acuerda? Todas las cosas subsisten en Cristo. Y la Biblia también nos dice que Él es el propósito de todas las cosas. Por eso usted ve a nuestro pastor, él pensó en tener este versículo como insignia de nuestra iglesia. ¿Lo pueden leer todos? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el principio y el fin de todo. Y la tercera afirmación dice que Él es el que es y que era y que ha de venir. Él es el Dios eterno, que nunca deja de ser y que siempre está presente. Que es, que era antes de la creación y que ha de venir. Hablando del Señor Jesucristo de cuando regrese aquí a la tierra y cumpla lo prometido en Apocalipsis. Y finalmente cierra con el Todopoderoso. Dice el pastor MacArthur, esta palabra o esta referencia de el Todopoderoso, Dios la utiliza 8 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Y sabe qué enfatiza? Enfatiza el poder supremo y soberano de Dios sobre toda persona, objeto
y suceso. De tal forma que ni siquiera una molécula en el universo está fuera de su dominio. ¿Qué tal la definición? Bien precisa. ¿Se la leo otra vez? La afirmación de que Dios es todopoderoso se encuentra 8 veces en el Apocalipsis. Enfatiza el poder supremo de Dios sobre toda su creación. Él ejerce control soberano sobre toda persona, objeto y suceso, de tal forma que ni siquiera una molécula en el universo está fuera de su dominio. Amén. Pero ya yendo un poquito más a la aplicación de eso, porque el tiempo va muy rápido, una de las mejores referencias acerca de que Dios es todopoderoso y que solamente Él es todopoderoso, yo creo que está en Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 26. Vamos todos allí. Mateo 19, desde el 16 hasta el 26. Cuando lo tenga dice amén. ¿Quién recuerda esa historia que está allí? Apenas vean el título, yo sé que se acuerdan. ¿De quién es esa historia? Del joven rico. Entonces, estamos todos en Mateo 19, del 16 hasta el 26. Siga conmigo la lectura, por favor, porque esto es supremamente importante acerca de Dios, que Dios tiene todo poder. Dice la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, pongan atención a esa pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Y miren el 26, la respuesta del Señor Jesucristo. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es ¿qué? Mas para Dios todo es posible. Amén. La pregunta clave: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? La Biblia es clara cuando afirma que para nosotros, los seres humanos, es imposible salvarnos por nuestros propios medios. Supremamente clara. La Biblia, en esta historia de la vida del Señor Jesucristo, encontrándose con este joven rico, nos lo comprueba. Mire, a pesar de que este joven guardaba todos los mandamientos del Señor, hubo uno que él no quiso ni pudo obedecer. ¿Cuál era ese mandamiento? Dejar sus riquezas, vender todo lo que tenía y seguir al Señor Jesucristo. Dice la Biblia ahí claramente que él se fue triste porque tenía muchas cosas, tenía muchas posesiones. No sabemos si años después él habrá creído en el Señor Jesucristo y habrá sido uno de sus discípulos, no lo sabemos, pero en ese momento él se fue triste porque amaba más las cosas que él tenía antes que el Señor. Los seres humanos, pecadores como somos, no podemos dejar nuestro pecado. La Biblia dice que todos somos esclavos del pecado. La Biblia también dice que no nos vamos a salvar por hacer buenas obras, ¿cierto? ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí lo ha visto en la palabra de Dios? Nadie gana su salvación por hacer buenas obras a otro. Uno le pregunta a la gente: oye, ¿cómo vas a ir tú al cielo? Y la gente dice: bueno, yo creo que Dios me va a recibir porque finalmente yo he sido muy buena gente, he tratado muy bien a las personas, he sido buen padre, buena madre, buen hijo, buen hermano, he sido un excelente trabajador. Todos los domingos yo iba a la iglesia,
Mire, eso era todo lo que se necesitaba, o eso creo yo. Y entonces hay que mostrarle la verdad bíblica que dice que nadie se salva por hacer buenas obras, que no hay ninguna buena obra que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor y la bendición de Dios. No hay. Pero la Biblia sí es clara en afirmar que solo seremos salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el único ser humano que ha pisado esta tierra que nunca pecó. El Señor Jesucristo, al final de sus días, a los 33 años, fue a la cruz voluntariamente y aunque no había pecado, pagó por nuestros pecados. El Señor Jesucristo dio su vida, su sangre, todo lo que Él era y todo lo que tenía para alcanzar a aquellos que ya había escogido para salvar. El Señor Jesucristo, dice la Biblia claramente, que es entonces el único mediador. ¿Cómo dice la Biblia? El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo logró lo que ningún ser humano puede hacer. Él logró volvernos en amistad con Dios. Él logró que nosotros tengamos el camino abierto por medio de Jesús, de su sangre preciosa, para llegar al cielo. Es por eso que la Biblia es tan enfática al decir que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y luego, ¿cómo termina diciendo? Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La Biblia es clarísima. La Biblia es clarísima. Y creo yo que eso es una de las mejores manifestaciones de que Dios puede hacer lo imposible. Dios hizo lo que nadie creería que se podría hacer. Salvar y regenerar a personas pecadores que lo único que merecían era irse para el infierno y recibir su castigo por siempre. Es por eso que nosotros nos gozamos. Y es por eso que nosotros vivimos agradecidos. Y es por eso que nosotros lo alabamos. Y es por eso que nosotros damos todo lo que somos y lo que tenemos a Él, lo ponemos todo en sus manos. Por eso es que con gozo decimos, dependo de Él y no de mí. Por eso es que nosotros decimos que la salvación es por fe y no por obras. Por eso es que nosotros tenemos una vida transformada. Porque Cristo Jesús hizo lo imposible. Nos reconcilió con Dios nuestro Salvador. Amén. Ahora, como ya no vamos a extendernos más, vamos a hacer una pequeña actividad donde yo quiero que ustedes respondan a preguntas sinceras, son pocas, en las que yo quiero que sobre todo sea honesto y escriba con transparencia lo que es la verdad. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto de que Dios es omnipresente, yo quiero que usted escriba allí y se responda a sí mismo si usted alguna vez ha pensado que Dios no está ahí para usted, que Dios no está disponible para acercarse a Él. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿En alguna situación difícil por allí? ¿En alguna enfermedad? Después de haber recibido una mala noticia o haber perdido el trabajo. Después de haber sido menospreciado o de pronto maltratado por alguien. ¿Y usted ha pensado que Dios no está allí? Y tómese unos momentos solo para escribirlo. No tiene que verlo nadie más, pero creo que es bueno que usted lo responda, que lo piense sinceramente. Es muy probable que se nos haya olvidado. Es muy probable que nos hayamos dejado llevar por las aflicciones o los problemas. Que hayamos visto todo tan oscuro que pensamos que Dios no está allí. Y esta es un poquito más teológica, la siguiente. Si Dios, escríbanla allí para que la tengan, si Dios es omnipotente, o sea, si Dios puede hacer todas las cosas que Él determine, ¿por qué no siempre hace lo que tú quieres o lo que tú le pides? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no siempre hace o cumple nuestros deseos o nuestros caprichos o las oraciones que le hacemos?
En cuanto a la primera, pues no creo que sea necesario compartirla, pero sí creo que es necesario que usted la piense y ojalá usted se dé cuenta que conforme a su palabra, Dios está presente en todo lugar. Y Dios está allí para sus hijos. No importa la hora, no importa el día y no importa la situación, Él está allí. Aunque usted no sienta fueguito o calorcito en el estómago, aunque no sienta calorcita en las manos o no haya un predicador y muchas luces, Dios está allí. Y la segunda, bueno, la segunda yo sí quiero que la respondamos en voz alta para que podamos compartir. A ver, ¿qué tal está nuestro entendimiento de la palabra de Dios? ¿Listos? ¿Quién levanta su mano y quiere responderla? Por favor, a ver, desde atrás. Dame un segundito, Luces. Es él. Cuéntanos. Muy sabio, ¿no? Muy bien, gracias. Andrés. Ah, Luz, perdón. Y después Andrés. Listo, vamos a subirla a un nivel. Póngale cuidado. Denme un ejemplo bíblico de alguna persona de la palabra de Dios a la cual le haya pasado esto de que pide, pero el Señor... La tienes, Luz. ¿Se acuerdan de esa historia? De él cómo sufría con ese aguijón y dice que era tremendo. Y él dice que 3 veces fue a Dios a pedirle. Y yo me imagino al apóstol Pablo orando. No era como nosotros, seguro. Eso no era así con un ojo abierto, mirando a ver qué y rascándose la cabeza. El hombre de verdad iba a orar. Dice que 3 veces le pidió al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para pensarlo, ¿no? Andrés. Si Dios es omnipotente, porque no siempre hace lo que quiero, pues me acordaba del pueblo de Israel, que Deuteronomio 8, versículo 2, dice que estuvo 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tus padres no conocían, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces muchas veces, igual que el pueblo de Israel, no tenemos respuesta a necesidades tan primarias o primordiales en nuestra vida o otras cosas, es para probarnos, Dios, que hay en nuestro corazón. Entonces, por eso Dios nos siempre... Tremendo. Es cierto, ¿no? Pedro que dice que la fe es más preciosa que el oro. Pero ¿cómo se prueba el oro? Con el fuego. ¿Y en qué contexto habla eso? De la prueba, ¿no? Cuando uno pasa por momentos difíciles donde está verdaderamente, en el caso de esos hermanos, era en persecución por ser fieles al Señor Jesucristo, por creer su palabra, por no querer negarlo. Y la fe es probada. Amén. Entonces, es cierto, Dios no va o no está para criar o malcriar más bien a sus hijos. La Biblia en Hebreos también dice que al que ama, ¿Dios qué hace? Lo disciplina y que azota a aquel que tiene por hijo. Gracias a Dios porque no nos da todas las cosas que nosotros le pedimos. Tal vez les pediríamos cosas que nos llevarían a apartarnos más de Él o de su palabra, de su iglesia. Dios está en control y tenemos que tener la seguridad, sí, Dios es todopoderoso. En algunas oportunidades en nuestra vida es seguro que veremos milagros hechos de parte del Señor y hay que darle gracias, pero hay otras oportunidades en que puede que le pidamos cosas y Él nos diga, no, no es lo apropiado, no es el momento. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Afligirse y ponerse a llorar? No, alabar al Señor. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días en Job? Jehová dio, Jehová quitó, ¿cierto? Sí, el nombre del Señor bendito.